Prepárate para sumergirte en las tradiciones más enigmáticas que moldearon a Israel, Egipto, Babilonia, Roma y el mundo antiguo. En este documental narrativo, revelamos los rituales, símbolos y creencias que gobernaron imperios e influyeron generaciones, hasta el momento en que todo convergió en un solo nombre: Jesús. ¿Qué ocultaban los ritos sagrados de Egipto? ¿Cómo convirtió Babilonia el cielo en dominio? ¿Por qué Roma no pudo detener la cruz? ¿Y cómo preservó el pueblo de Israel los códigos eternos? De las sombras a la luz, de los imperios a las profecías, este viaje revelará la guerra invisible tras los tronos de la tierra. Contenido profundo, misterioso y espiritualmente revelador, perfecto para quienes buscan algo más que simple historia. Tradiciones ocultas de civilizaciones antiguas, el misterio revelado por Jesús, en el desierto abrasador, entre dunas que se perdían en el horizonte y rocas talladas por el tiempo. Un pueblo caminaba. Israel, un nombre que resonaba como una promesa, pero también como una carga, como la marca indeleble de una tradición que trascendía la carne, que penetraba el alma. No eran solo descendientes de un hombre llamado Jacob, eran herederos de una alianza eterna, una alianza sellada no con tinta sino con sangre. El primer y más profundo símbolo de esta alianza, la circuncisión, un corte en la carne hecho al octavo día que marcó al niño hebreo para siempre. No había vuelta atrás, no había escapatoria. Cada latido, cada dolor soportado, cada oración murmurada, todo recordaba la promesa hecha a Abraham: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero había más, mucho más. Israel no era solo un pueblo de símbolos físicos, sus tradiciones eran recuerdos vivos, fieles guardianes de milagros y juicios divinos. Cada año, las familias se reunían para recordar, para revivir, la noche en que la sangre del cordero fue untada en los postes de las puertas, mientras el ángel de la muerte recorría las silenciosas calles de Egipto. Pascua, Pesaj, más que una comida, era un grito eterno de libertad, un recordatorio de que habían sido rescatados por una mano poderosa de una tierra que los oprimía. Luego llegó Pentecostés. 50 días después de su liberación, se conmemoró la entrega de la Torá en el Sinaí, cuando la montaña humeó y el pueblo, aterrorizado, pidió a Moisés que fuera el mediador, pues temían escuchar la voz de Dios directamente, una voz que quebraba rocas y derretía corazones. Allí la tradición se convirtió en ley y la ley en vida, pero ninguna tradición fue tan intensa, tan contraria a la naturaleza humana como el sábado, el séptimo día, el día de descanso absoluto. Mientras las naciones a su alrededor corrían, luchaban, comerciaban, Israel permaneció inmóvil, no por debilidad, sino por obediencia, no por conveniencia, sino por santidad. Dejar de trabajar, confiar en que el Dios que creó el mundo en 6 días sustentaría todas las cosas en el séptimo, era una tradición que moldeaba no solo la rutina, sino el espíritu mismo. Las tradiciones de Israel eran escudos, pero también prisiones. Eran fuentes de identidad, pero para muchos pesaban como cadenas. Y así, generación tras generación, incluso dispersos entre las naciones, incluso perseguidos, masacrados, humillados, los hijos de Israel no abandonaron las señales que los caracterizaban. La circuncisión, el Shabbat, las fiestas, eran los hilos invisibles que cosían el alma del pueblo. En la oscuridad de las cuevas, en las cámaras secretas de las sinagogas ocultas, en el silencio de las oraciones murmuradas ante el muro de los lamentos, la tradición perduraba, como una llama que el viento no podía apagar, como un eco que ni siquiera los siglos podían silenciar. Y así continuó el pueblo de Israel,
entre la gloria y la tragedia, entre el éxtasis y el dolor, siempre guiado, siempre atado por las tradiciones que lo formaron, que lo protegieron y que hasta el día de hoy lo definen como un pueblo aparte, un pueblo santo, un pueblo eterno, Egipto, una tierra donde el tiempo parecía dormido, donde el presente era solo una sombra del pasado, y cada piedra, cada monumento albergaba un secreto milenario. No era solo un imperio, sino un organismo vivo y palpitante, nutrido por las aguas del Nilo, el río que no solo alimentaba, sino que también juzgaba. Allí, las tradiciones no eran meras costumbres, eran sentencias eternas, grabadas en tablas de piedra y en los corazones petrificados de los sacerdotes. El ciclo de la vida y la muerte no era casual, sino sagrado, meticulosamente planeado por los dioses, cuyos ojos nunca se cerraban. El faraón no era solo un rey, sino Horus mismo encarnado, el hijo de los dioses, el puente entre el cielo y la tierra. Desde su nacimiento, todo egipcio sabía que su existencia era solo un preludio a la eternidad. El ritual de momificación, complejo, meticuloso, no se realizaba para preservar la carne, sino para asegurar que el Ba y el Ka, las partes espirituales del ser, encontraran su camino al inframundo. Y en el corazón de esta tradición, el libro de los muertos, un oscuro compendio de fórmulas y conjuros, frías y precisas instrucciones para sortear los peligros de Duat, el reino de los muertos. Junto a los cuerpos embalsamados se colocaban amuletos, escarabajos, pequeños dioses tallados en oro y piedra. Cada símbolo, una llave, una protección, una súplica silenciosa para que el juicio final fuera favorable. Porque en el salón de Maat, ante Osiris, el dios de la resurrección, el corazón del muerto sería pesado en la balanza contra la pluma de la verdad. Si fuera más pesado, sería devorado por la criatura demoníaca Amit, y el alma, condenada al olvido eterno. Pero las tradiciones egipcias no solo concernían a los muertos, también moldeaban la vida cotidiana de los vivos. Las festividades religiosas eran tan frecuentes como los ciclos del Nilo, y cada una celebraba la victoria de los dioses sobre el caos primordial. El festival de Opet, cuando la estatua de Amón-Ra fue llevada en secreto del templo de Karnak a Luxor, fue un espectáculo no solo de fe, sino de poder, un sombrío recordatorio de que los dioses estaban entre ellos y vigilaban cada uno de sus pasos. Los sacerdotes, ocultos tras velos, susurraban oraciones incomprensibles, mientras un denso incienso se elevaba como almas que ascendían al mundo invisible. No había lugar para la duda, para la ruptura, para el cambio. La tradición era la argamasa que mantenía unidas las pirámides, que sostenía las dinastías, que hacía eterno a Egipto, y en el centro de todo, el Nilo. No solo un río, sino una deidad, Hapi, el fertilizante de la tierra, el dador de vida, pero que también podía, con su furia, traer destrucción. Por lo tanto, se realizaban rituales, se arrojaban ofrendas a sus aguas, doncellas, según algunas leyendas antiguas, eran ofrecidas como sacrificios, todo para apaciguar su ira y asegurar el diluvio anual, sin el cual Egipto se marchitaría, se secaría y moriría. Así, generación tras generación, los faraones fueron enterrados con riquezas inconmensurables. Se construyeron templos con columnas que parecían sostener el cielo mismo, y el pueblo, mantenido bajo el yugo silencioso de las tradiciones, repetía los rituales, cantaba los himnos, temía a los dioses y aceptaba su destino. Egipto no se medía solo en kilómetros, sino en milenios. Su tradición, una cadena inquebrantable, forjada entre los vivos y los muertos, entre el cielo y la tierra,
entre los dioses y los hombres. Y hasta el día de hoy, mientras el viento sopla sobre las arenas que esconden tumbas olvidadas y las aguas del Nilo continúan su curso, las tradiciones egipcias susurran, recordándonos que ni la muerte ni el tiempo pueden silenciar el poder de un imperio que se atrevió a eternizarse. Babilonia, una ciudad que nació de las arenas del desierto, pero creció nutrida por ríos y poder. Aquí, las sombras no solo representaban la ausencia de luz, sino manifestaciones de secretos celosamente guardados, leyendas entrelazadas con la magia y la política, deidades que acechaban en los muros de los zigurats, observando en silencio las ambiciones humanas. Fue la cuna de imperios colosales, pero también de tradiciones oscuras, a menudo olvidadas o malinterpretadas, envueltas en misterios que desafían incluso a los eruditos más dedicados. La antigua Babilonia no solo construyó maravillas arquitectónicas, como la torre que tocaba el cielo, sino que también instituyó rituales y prácticas que profundizaban en lo oculto y lo trascendental. La astrología babilónica, por ejemplo, no era un mero entretenimiento. Las estrellas y los planetas eran vistos como mensajes de los dioses, códigos que determinaban el destino de los hombres y las naciones. Los sacerdotes, llamados magos, tenían la capacidad de descifrar estos enigmas celestiales y asesorar a los reyes en las decisiones que moldearían el futuro del mundo conocido. Pero este conocimiento era peligroso. Manipular lo invisible podía abrir puertas que deberían haber permanecido cerradas. Además, el culto a Marduk, el dios supremo de la ciudad, estaba envuelto en rituales que evocaban el equilibrio entre el orden y el caos. La epopeya de Gilgamesh, más que una simple narración, aportaba profundas enseñanzas sobre la mortalidad y la búsqueda de la inmortalidad, temas que impregnaban las prácticas y creencias funerarias babilónicas. Creían que el alma podía quedar atrapada entre mundos, por lo que creaban amuletos y encantamientos para protegerla de la oscuridad eterna. Entre las tradiciones más oscuras se encontraba el uso de hechizos y oraciones contra los enemigos, pero también el intento de manipular a los propios dioses mediante ofrendas y sacrificios, humanos en algunos casos, en la incesante búsqueda de poder y protección divina. La magia negra, el control de elementos invisibles, formaba parte de la vida cotidiana de los sacerdotes en una peligrosa danza entre la luz y la sombra. Pero Babilonia también era sinónimo de decadencia y arrogancia. Los reyes, en su vanidad, construyeron murallas impenetrables, puertas adornadas con figuras de dragones y leones, símbolos de poder absoluto. Sin embargo, esta misma arrogancia atrajo la ira de los dioses y el juicio de los pueblos vecinos. La caída de Babilonia, tan grandiosa como su ascenso, es una lección viviente de que ninguna tradición, por poderosa que sea, está por encima del destino. En las ruinas silenciosas, el viento aún transporta el eco de antiguos cánticos y maldiciones susurradas, recordándonos que la historia de Babilonia es un espejo donde se reflejan las luces y las sombras del alma humana. El imperio de los misterios permanece vivo, oculto en las arenas del tiempo, esperando a que alguien desentrañe sus secretos sin perderse en la oscuridad. Roma, la ciudad eterna. No solo una capital, sino un símbolo de poder y gloria, construida sobre un pasado impregnado de misterio y tradiciones tan antiguas como las colinas que la rodean. Bajo la majestuosidad de sus cúpulas y columnas se esconden secretos que pocos se han atrevido a explorar, sombras que impregnan cada piedra, cada ritual, cada voto silencioso pronunciado a la sombra de los templos. El culto a los dioses romanos era más que fe, era un juego de poder e influencia.
Los ritos sagrados eran cuidadosamente custodiados por sacerdotes como los pontífices y augures, quienes controlaban las señales del cielo y la interpretación de los presagios. Sus presagios podían determinar el destino de emperadores e imperios, y el silencio sobre lo que veían y oían era un arma poderosa. Los rituales sacrificiales, a veces sangrientos, buscaban mantener la Pax Deorum, paz con los dioses, un delicado equilibrio que, de romperse, podía acarrear desastres inimaginables. Las famosas vírgenes vestales, guardianas del fuego sagrado, vivían entre la santidad y el terror. Un solo incumplimiento de su juramento de castidad se castigaba con la muerte, siendo enterradas vivas en cámaras subterráneas, como ofrendas silenciosas para mantener la protección de la ciudad. Pero Roma no solo era sacrificio y culto, también era intriga, conspiración y la sombra constante del poder absoluto. Los senadores conspiraban en los pasillos del palacio y el ascenso de los emperadores a menudo estaba marcado por la sangre derramada en silencio, en alianzas forjadas en la oscuridad de la noche. El simbolismo del lictor, con sus haces de varas y su hacha oculta, nos recordaba que la justicia podía ser brutal e invisible. Las fiestas y festivales romanos, como las Saturnales, invertían temporalmente el orden social, dando paso a un caos controlado, una tradición que reflejaba la dualidad de la civilización romana, orden y desorden coexistiendo en un delicado equilibrio. Durante estos días caían las máscaras y secretos que normalmente permanecían ocultos en las sombras, se revelaban, aunque solo fuera por un breve instante. Pero quizás la mayor tradición ocultista de Roma esté ligada a su sistema legal y militar, que no solo era pragmático, sino casi religioso en su rigidez. El derecho romano, con sus códigos inmutables, era una forma de magia escrita, una fórmula para mantener la cohesión del imperio, y el ejército, más que una fuerza física, era un instrumento sagrado, una legión de sombras que expandía la voluntad de los dioses y del emperador. En la oscuridad de la noche, cuando las antorchas proyectan largas sombras sobre las calles adoquinadas, Roma parece susurrar historias de traición, poder y fe. La ciudad eterna guarda sus misterios bajo un velo negro, donde el pasado y el presente se funden, y donde el poder tiene su precio, un precio pagado con silencio y sangre. Así, Roma permanece entre ruinas y monumentos, entre mitos y verdades ocultas, un imperio que enseñó al mundo que el verdadero poder reside tanto en lo que se ve como en lo que se esconde en las sombras. Israel, la tierra elegida, escenario de historias que resuenan a través de los siglos, donde las tradiciones se entrelazan con misterios y profecías que aún desafían la comprensión humana. No era solo un pueblo, sino una alianza sagrada forjada entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, donde el pasado se funde con el futuro en una red de secretos y revelaciones ocultas. Desde los tiempos de Abraham, la fe de los israelitas fue a la vez una promesa y una maldición. La alianza con un Dios invisible impuso deberes rigurosos, rituales ancestrales y una búsqueda incesante de pureza y justicia. El tabernáculo y posteriormente el templo de Jerusalén no eran solo lugares de culto, sino portales entre mundos. Espacios donde lo sagrado y lo profano se tocaban, donde la presencia divina podía sentirse pero nunca comprenderse plenamente. Los sacerdotes levitas, guardianes de las llaves del misterio, celebraban ceremonias que fusionaban lo visible con lo invisible. El sacrificio de animales, la ofrenda de incienso, las oraciones entonadas con voz firme. Todo esto formaba parte de un complejo sistema para mantener la conexión con lo divino y ahuyentar las fuerzas de la oscuridad que acechaban constantemente. Pero no solo los rituales marcaban esta tradición.
Los profetas, figuras enigmáticas y a menudo perseguidas, eran portadores de mensajes que desafiaban a reyes y pueblos. Sus visiones revelaban un mundo más allá del alcance de los ojos humanos, un reino donde la justicia, el juicio y la redención se entrelazaban en una danza oscura. Sus palabras a menudo eran recibidas con temor y rechazo, pues traían no solo esperanza, sino también advertencias terribles. Los textos sagrados, como la Torá y los Salmos, son más que simples escrituras. Son códigos, símbolos y enigmas que esconden profundas verdades. En sus versículos hay capas de significado, interpretaciones ocultas que pocos se han atrevido a explorar. La Cábala, una tradición mística judía, es quizás la máxima expresión de este misterio. Un laberinto de simbolismo y conocimiento esotérico que promete revelar los secretos del universo, pero a un alto precio. Además, las tradiciones israelitas se entrelazaron con las culturas vecinas, absorbiendo y transformando influencias, pero manteniendo siempre un núcleo sagrado e impenetrable. El Sabbat, el ciclo de festividades religiosas, las leyes dietéticas, todo esto formaba una barrera invisible que protegía la identidad y la espiritualidad del pueblo elegido. Sin embargo, esta alianza no fue inmune al conflicto. Guerras, exilios, destrucciones. Cada evento marcó un capítulo oscuro en la historia, pero también fortaleció la fe y renovó la esperanza. La promesa de un Mesías, un Salvador y Redentor, cargó con el peso de siglos de espera y misterio, símbolo de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, entre la redención y la condenación. Hoy, las piedras de Jerusalén y los antiguos rollos aún conservan estas tradiciones vivas, mientras el mundo observa fascinado, como ecos de un pasado que jamás será desentrañado por completo. Israel, con sus pactos y profecías, sigue siendo un enigma, una tierra donde el misterio forma parte de la esencia misma de la existencia. Egipto, una tierra donde el tiempo parece disolverse en las arenas del desierto y donde el Nilo, como un hilo sagrado, teje historias de poder, misterio y magia. No es solo un país, sino un reino de profundos enigmas, donde la muerte y la vida caminan juntas, y los secretos de los faraones yacen bajo la sombra inmortal de las pirámides. Los antiguos egipcios eran maestros en el arte de la preservación, no solo de cuerpos, sino también de almas. La momificación, un ritual que congelaba el cuerpo para la eternidad, era más que un procedimiento funerario. Era una forma de asegurar que la esencia del ser continuara su viaje hacia el más allá. Creían que el Ka y el Ba, dos partes del alma, debían ser protegidos para que el espíritu pudiera alcanzar la Duat, el reino de los muertos. En las profundidades de las tumbas, inscripciones y jeroglíficos narran historias de complejos rituales, invocaciones a dioses como Osiris, Anubis e Isis, y conjuros que podían proteger al viajero en la oscuridad eterna. El libro de los muertos, más que un texto, es una guía para el más allá, llena de símbolos y palabras poderosas que desafían el olvido. Pero el antiguo Egipto también fue escenario de tradiciones enigmáticas, donde el poder religioso y el político se entrelazaban. Los faraones eran vistos como dioses encarnados, intermediarios entre el cielo y la tierra, depositarios de un conocimiento oculto que los mantenía en el trono. Su derecho a gobernar provenía del dios Ra, y el trono estaba protegido por rituales secretos que pocos podían presenciar. El Nilo, lejos de ser un simple río, era la vena palpitante de la vida egipcia. Sus aguas fertilizaban la tierra, pero también representaban un ciclo sagrado de muerte y renacimiento. Las inundaciones anuales se celebraban con ceremonias que evocaban el poder regenerador de la naturaleza y la eternidad del cosmos. El tiempo mismo se medía por este ciclo, conectando la vida cotidiana con lo divino.
Sin embargo, a la sombra del Imperio Dorado existían prácticas ocultas, cultos misteriosos que desafiaban la ortodoxia oficial. Magos y sacerdotes guardaban secretos que trascendían los templos, manipulando fuerzas invisibles para influir en el destino de hombres y reyes. Los amuletos con poderosos símbolos se usaban no solo para proteger, sino también para controlar espíritus y fuerzas oscuras. Y no podemos olvidar las profecías, a menudo ocultas en textos cifrados, que predecían catástrofes y el surgimiento de nuevos poderes. Egipto fue, y sigue siendo, un misterio. Una encrucijada donde lo humano y lo divino se encuentran, donde el pasado y lo eterno coexisten en silencio. Hoy, al contemplar las pirámides bajo el sol abrasador, es imposible no sentir el peso de estas antiguas tradiciones, un recuerdo que susurra en el viento, invitándonos a desentrañar los misterios que aún se esconden bajo la arena. Egipto es, ante todo, una leyenda viva, un templo donde lo oculto nunca ha dejado de existir. Babilonia, la antigua metrópolis de Mesopotamia, es un lugar donde lo sagrado y lo profano se entrelazan en una danza peligrosa y donde la majestuosidad de sus edificios esconde secretos que desafían la lógica y el tiempo. Conocida por sus magníficos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y sus impenetrables murallas, Babilonia fue un centro de poder, magia y oscuros misterios. Aquí, los dioses no eran solo figuras de culto, sino fuerzas vivas que influían en todos los aspectos de la existencia humana. Marduk, el dios principal, simbolizaba el orden que emergía del caos primordial, pero su gobierno requería sacrificios y rituales que rozaban la oscuridad. Los sacerdotes babilónicos eran guardianes de la sabiduría arcana, maestros de la astrología, la interpretación de los sueños y los presagios que predecían el futuro incierto. Los zigurats, templos con forma de pirámides escalonadas, eran más que simples lugares de culto. Eran puentes entre el cielo y la tierra, donde se creía que los dioses descendían para hablar con los humanos. Subir sus escalones era como ascender a un reino oculto, un espacio liminal donde lo invisible se hacía tangible. Pero no todo era luz en Babilonia. Las sombras de las prácticas ocultas y los cultos secretos impregnaban la ciudad. La magia negra, los encantamientos prohibidos y los pactos con fuerzas oscuras formaban parte de la vida cotidiana, llevados a cabo por magos y hechiceros que desafiaban el orden establecido. El miedo y la reverencia iban de la mano, alimentando leyendas de maldiciones y sucesos inexplicables. El Código de Hammurabi, una de las primeras codificaciones legales de la humanidad, también tenía un lado oscuro. Sus leyes se consideraban decretos divinos, inmutables e inviolables, lo que reforzaba la idea de que la justicia terrenal estaba directamente ligada al juicio celestial. Transgredir estas leyes no solo era un crimen contra la sociedad, sino un atentado contra los dioses. Además, Babilonia era escenario de intrigas políticas y religiosas, donde reyes y sacerdotes libraban batallas invisibles por el control del poder y la verdad. La rivalidad entre cultos y sectas creaba un ambiente tenso, donde las alianzas podían desmoronarse en la oscuridad de la noche y las conspiraciones se tejían en silencio. Los misterios babilónicos también se manifiestan en sus profecías, grabadas en tablillas de arcilla que aún hoy intrigan a los eruditos. Estas predicciones, a menudo cifradas en símbolos, hablan de catástrofes, el auge y la caída de imperios y el ciclo eterno entre la luz y la oscuridad. Babilonia, por lo tanto, es un enigma envuelto en oro y arena, un testimonio de las ambiciones humanas y los límites del conocimiento, un lugar donde lo divino se confunde con lo oculto y donde la historia lleva ecos de un pasado que jamás podrá desentrañar por completo. Roma,
la ciudad eterna, el imperio que dominó pueblos, lenguas y naciones con mano de hierro y corazón de mármol. Sus caminos cruzaban el mundo como vetas de poder, pero lo que pocos saben es que Roma no dominaba solo por la fuerza. Manipulaba mediante la fe, el miedo y el misterio. Las tradiciones religiosas romanas eran un laberinto de cultos públicos y rituales secretos. A la luz del día honraban a Júpiter, Marte y Venus, pero bajo los mosaicos de los palacios y bajo los arcos de los templos se celebraban otras ceremonias, cultos ocultos, misterios que ni siquiera los senadores se atrevían a nombrar en voz alta. El culto a Mitra, procedente de Oriente, era uno de ellos, practicado en cuevas, bajo sellos y símbolos indescifrables. Hablaba de un Salvador que conquistó la oscuridad mediante la sangre derramada de un toro. Era una religión solo para iniciados, una religión donde el silencio era ley y verdad, una carga. Pero entre las sombras de este culto pagano, otra luz comenzó a brillar. En las fronteras del imperio, lejos de la pompa del foro, nació un hombre diferente. Un carpintero, hijo de un pueblo oprimido, de una antigua tradición que esperaba la llegada de un libertador. No blandía espadas, no lideraba ejércitos, pero con una palabra podía derribar muros invisibles. Su nombre, Jesús de Nazaret. La presencia de Jesús fue como una grieta en los cimientos ocultos de Roma. Hablaba de un reino que no era de este mundo, de un Dios que veía los corazones y de una luz que exponía la oscuridad que el imperio se esforzaba tanto por ocultar. Su entrada en Jerusalén no fue con legiones, sino a lomos de un burro. Y sin embargo, Roma sintió el temblor. Mientras que a César se le llamaba el Hijo de los dioses, a Jesús se le llamaba el Hijo del hombre. Y esto, para Roma, era un desafío, porque en el mundo romano, donde todo estaba controlado por los dioses del Senado y los oráculos ocultos, emergía un nuevo camino, uno que no dependía de templos de mármol ni de la sangre de toros sacrificados. Pero Roma no perdonaba las afrentas, y aunque Poncio Pilato se lavara las manos, los clavos se clavaban, se erigía la cruz, y la sangre del Galileo manchaba la tierra. Un sacrificio que parecía un final, pero en realidad era un comienzo. Un cordero sacrificado extramuros que se convertiría en el centro de una fe que Roma jamás podría destruir. ¿Ironía? Quizás, porque en tan solo unos siglos, el símbolo de la cruz, anteriormente un instrumento de terror, se convirtió en el emblema del propio imperio. Pero lo que los emperadores no sabían es que junto con el símbolo llegó la profecía. El mensaje que desafiaba los tronos, los cultos ocultos y las tradiciones humanas. Jesús el Nazareno caminó entre las ruinas espirituales de Roma sin empuñar una espada, pero expuso los velos de los templos, denunció los sepulcros blanqueados y reveló que los dioses del imperio estaban desnudos. Su poder no residía en ocultar, sino en revelar. Y así, Roma, que había intentado extinguir su llama, se convirtió en escenario para la propagación de su luz. Las catacumbas presenciaron la sangre de los mártires, las prisiones, las oraciones susurradas y los palacios. Finalmente, oyeron el nombre que estaba por encima de todo nombre. Bajo la opulencia de Roma, donde las estatuas observaban fríamente a los mortales y los templos se alzaban como montañas petrificadas, existía otro mundo, un mundo sin columnas de mármol, sin atrios dorados ni altares de sacrificio, un mundo de pasillos oscuros, túneles excavados en la tierra, silencio y resistencia, las catacumbas. Allí, oculto a las legiones y la multitud, se reunía un pueblo invisible, no para conspirar contra el emperador, sino para adorar a un rey coronado de espinas, un rey que no exigía incienso, sino rendición, que no deseaba oro, sino corazones,
un rey cuyo trono era una cruz y cuyo cetro era una palabra viva. En las paredes de las catacumbas se esculpían símbolos cuidadosamente, no imágenes de dioses paganos, sino signos que hablaban en código. Un simple pez, llamado Ictus, albergaba un profundo secreto: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Otros dibujos mostraban anclas, indicando esperanza en medio de la tormenta. Y entonces estaba el buen pastor, con las ovejas a cuestas, figura de un amor que descendía a las profundidades del mundo para buscar a los perdidos. Allí, en las sombras, lejos del Coliseo y sus sangrientas fiestas, hombres y mujeres cantaban. Sus voces temblaban, no de miedo, sino de fervor. El olor a humedad y muerte se mezclaba con el perfume de la fe. Y las llamas de las lámparas revelaban rostros marcados, ojos brillantes, manos alzadas. Roma los llamaba ateos, porque no adoraban a sus dioses, traidores, porque no se inclinaban ante el César, pero se llamaban hermanos, familias que compartían el pan y el vino en silencio, recordando a quien dijo: «Haced esto en memoria mía». Cada reunión era un riesgo, cada himno una afrenta, cada bautismo una sentencia de muerte. Pero ¿por qué crecía esta gente? ¿Por qué, incluso cuando eran perseguidos, no se extinguían? Porque portaban una verdad que ni espadas, ni leones, ni hogueras podían destruir. Una verdad sellada con sangre, escrita en sus corazones. No adoraban al sol como Mitra, ni a la luna como Isis. Adoraban a aquel que creó el sol, la luna y todo lo demás. Aquel que murió, pero conquistó la muerte. E incluso los soldados romanos, acostumbrados a la crudeza de la guerra, temblaban al ver esa fe. Muchos, mientras custodiaban a los prisioneros cristianos, se conmovieron. Se convirtieron en la oscuridad. Algunos, mientras ejecutaban a los mártires, lloraron. Otros se negaron y desaparecieron, porque sabían, esas personas poseían algo diferente, algo eterno. Poco a poco, lo invisible se hizo visible. El inframundo de las catacumbas se convirtió en los cimientos de un nuevo imperio, ya no de piedra, sino de espíritu. El mensaje del Cordero no podía ser enterrado. Al contrario, fue en las tumbas donde floreció. Y cuando, siglos después, los emperadores se inclinaron ante la cruz, cuando el símbolo de la vergüenza se convirtió en estandarte de victoria, los ecos de las catacumbas aún susurraban, no por la gloria conquistada, sino por la fidelidad preservada. Porque allí, en la oscuridad, nació una luz que jamás se extinguiría. Esta es la historia del pueblo invisible, un pueblo de carne y hueso, pero con la mirada puesta en lo invisible, que prefirió morir con fe que vivir sin ella, que transformó tumbas en templos y que, incluso en silencio, gritó al mundo que hay un Dios que escucha, un Salvador que vive y un reino que nunca será conmovido. La historia da vueltas. Lo que fue, volverá a ser. Tradiciones antiguas, símbolos olvidados, imperios que surgen y caen, todo parece resonar como un ciclo que se repite. Babilonia con sus zigurats y astrología, Egipto con sus dioses animales y tumbas doradas, Roma con sus cultos y cruces, Israel con sus alianzas y promesas. Pero detrás de todos estos reinos siempre ha habido un hilo oculto, una sombra que se cierne, una silenciosa expectativa. Desde el Edén, la humanidad ha buscado regresar a la presencia perdida. Lo ha intentado construyendo torres que se elevan hasta el cielo, embalsamando cuerpos, invocando espíritus, creando rituales para controlar lo invisible. Pero todo esto era reflejo de una ausencia, un anhelo grabado en el espíritu, una sed de algo o alguien que llenara el vacío entre lo sagrado y lo profano. Y entonces Él vino, no en carros de fuego ni en tronos tallados por manos humanas, sino en un pesebre, en carne, en fragilidad,
Caminó entre los hombres como un siervo. Lloró, sintió hambre, conoció el rechazo, pero cada paso que daba llevaba los ecos de la profecía. Cada palabra que salía de su boca hacía temblar las tradiciones, porque Él era más que un hombre. Él era el cumplimiento, el Verbo encarnado, la luz que desvela los velos, y fue Juan, el apóstol exiliado en la isla de Patmos, quien vio más allá del velo. No solo vio Roma, vio la mística Babilonia, vio bestias con múltiples cabezas, vio a una mujer ebria con la sangre de los santos, vio dragones y truenos, pero en medio del caos también vio un trono, y sobre él el Cordero que había sido inmolado, pero que vivía. Sí, todas las tradiciones, todos los cultos, todas las figuras y sombras del pasado lo señalaban. Mitra desangró al toro, pero no resucitó. Isis buscó a Osiris, pero permaneció de luto. Los oráculos romanos murmuraban acertijos, pero permanecieron en silencio ante la cruz. Solo Jesús venció a la muerte. Solo Él resucitó al tercer día, sellando no solo una religión, sino el destino de la creación. La profecía final no termina en destrucción, sino en restauración. Una nueva Jerusalén, donde las lágrimas se enjugan y la luz del Cordero lo ilumina todo. Ya no habrá templo, porque Dios mismo morará con los hombres. No habrá más imperios de opresión. Ya no habrá necesidad de rituales vacíos, porque la presencia será plena. Y entonces comprenderemos, las antiguas tradiciones eran sombras de una realidad mayor. Las pirámides apuntaban al cielo, pero no podían alcanzar el trono. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, pero solo uno era perfecto. Los imperios alzaron glorias temporales, pero solo el reino de Dios es eterno. Ahora, la decisión es personal, porque el ciclo de la historia se cierra ante una invitación: seguir los ecos de las tradiciones o responder al llamado del Rey. No hay término medio, no hay neutralidad. El tiempo se dobla, las naciones se inclinan, el cielo espera y el Cordero permanece en pie. Ya no es el carpintero de Nazaret, ni el acusado juzgado por Pilato. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, la piedra que derriba estatuas, la llave que cierra y nadie abre, el nombre sobre todo nombre. Y cuando se rompa el último sello, cuando suene la última trompeta, no serán los sacerdotes de Mitra, ni los escribas de Egipto, ni los emperadores de Roma quienes permanecerán en pie, sino aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Aquellos que no han buscado los velos, sino la verdad. Todo comenzó con sombras, con dioses esculpidos en piedra, con rituales grabados en sangre, con sacerdotes que hablaban al viento. Pueblos enteros construyeron sus mundos sobre símbolos, secretos, pactos sellados en las estrellas y el polvo de la tierra. Egipto, Babilonia, Roma, imperios forjados en el fuego de la creencia, sostenidos por tradiciones que intentaban contener lo eterno en frágiles vasijas. Pero en el silencio entre los siglos había un hilo invisible, un susurro, algo más antiguo que los obeliscos, más profundo que los ríos sagrados, más alto que los templos de oro. Era la voz de un Dios que no se escondía en ídolos, sino que hablaba a través de la historia. Un Dios que no necesitaba escaleras al cielo, porque Él mismo descendería, y vino, no con coronas de oro, sino con espinas, no con ejércitos, sino con 12 hombres frágiles, no para conquistar territorios, sino para redimir corazones, y los antiguos símbolos temblaron, porque Él ya no era una imagen, sino la verdad encarnada. Jesús no era solo un mito más entre los mitos. Él fue la revelación que hizo caer los velos, la palabra que desgarró el tiempo, la luz que disolvió los laberintos. Egipto vio a sus dioses enmudecer ante Él. Babilonia perdió sus estrellas cuando brilló el verdadero lucero de la mañana. Roma intentó extinguirlo con cruces, pero fue la cruz la que lo entronizó. Ahora,
Miramos atrás y vemos. Cada tradición, cada culto, cada sombra apuntaba. Cada sacrificio era un grito de redención. Cada trono injusto anhelaba al verdadero rey. Y él no solo vino, conquistó y regresará. El fin de los tiempos no estará dominado por torres humanas, sino por una ciudad que desciende del cielo. Ya no será Babilonia, sino la Jerusalén celestial. Ya no habrá oscuridad ritual, sino luz inextinguible. Y aquel que caminó entre los hombres como siervo, regresará como juez, con ojos de fuego, con una voz como muchas aguas, con una espada que corta el tiempo y la eternidad. Los pueblos antiguos serán juzgados, los libros serán abiertos, los misterios revelados, y entonces no habrá Mitra, ni Isis, ni César, solo Él, el Cordero, el León, el Rey de Reyes. ¿Y tú? Tú que has caminado por las sombras de la curiosidad, por los pasillos de antiguas tradiciones, ahora conoces el centro de todo. Ahora, ante la cruz y la tumba vacía, no puedes decir que no viste, que no oíste, que no supiste. La decisión está ante ti: vivir entre símbolos o seguir la verdad viviente, adorar sombras o caminar en la luz. El tiempo se acaba. Y aquel que dijo, «He aquí, vengo pronto», se acerca. El mundo aún construye sus torres, aún graba nombres en las piedras, aún busca dioses bajo los cielos, pero solo hay un nombre por el cual uno debe ser salvo, y ese nombre es Jesús. Todo comenzó con sombras, pero ahora la luz ha brillado, y la oscuridad no ha prevalecido.